escándalo de la semana. Primer plano. Hola, ¿qué tal, amigos? En este video explicaremos la indemnización. ¿Qué es la indemnización? La indemnización es un derecho de orden público que se traduce en una compensación económica al trabajador por el desgaste físico e intelectual que realizó a favor del empleador durante la ejecución de sus labores. La indemnización, el desahucio, las primas, los aguinaldos, las proporciones en mitad del año son especies del género que son beneficios sociales. A continuación vamos a observar cuáles son los tipos de indemnizaciones. Podemos empezar con la indemnización en caso de muerte del trabajador. La muerte es la cesación de funcionamiento de los órganos vitales de una persona. La indemnización puede tener dos causas. Uno, en pleno ejercicio de la faena, además de los beneficios sociales, tiene 24 sueldos de compensación por cesación intempestiva de trabajo. Fuera de la faena, que como ejemplo puede ser enfermedad, accidente común. En este caso se considera como despido que tiene derecho a los beneficios sociales con retiro forzoso, que es el desahucio. La indemnización en caso de quiebra. La quiebra es la pérdida declarada por más del 50% de capital. Siempre se somete a fallo judicial ordinario plasmada en una sentencia de declaración de quiebra por grados y preferidos. Es decir, esta sentencia obliga a pagar las deudas del Estado y al trabajador el 50% antes del inicio del juicio de quiebra y así sucesivamente hasta el último acreedor. Despido justificado. Es el que se produce por voluntad unilateral del empleador, fundado en las causales legales. Artículo 18. No habrá lugar al desahucio ni indemnización por tiempo de servicios cuando exista una de las siguientes causales. 1. Daño intencionado a las máquinas, productos y mercancías. 2. Revelación de secretos industriales. 3. Omisiones e imprudencias que afecten a la higiene y seguridad industrial. 4. Inasistencia injustificada por más de 6 días continuos y 12 continuos. 5. Incumplimiento total o parcial del contrato de trabajo o del reglamento de la empresa. 6. Retiro voluntario del trabajador. 7. Abuso de confianza, robo, hurto por parte del trabajador. 8. Vías de hecho, injurias o conducta inmoral en el trabajo. 9. Abandono en masa del trabajo siempre que los trabajadores no obedecieran la intimación de la autoridad competente. Finiquito, concepto y naturaleza formulario. Finiquito. Documento donde se establece la ruptura del contrato de trabajo en forma definitiva y la liquidación de los beneficios sociales. Documento que prueba el pago del mismo pero no causa estado. Se dice que no causa estado porque las sumas pueden contener errores, por lo tanto las cláusulas de aceptación son nulas, es decir, hay posibilidades de pedir más por el finiquito. Tiene origen en el artículo 519 del Código Civil, aunque no hace ley en materia laboral, sino solo después de 2 años de descubierto el error, es decir, el reclamo percibe a los 2 años. El finiquito tiene naturaleza civil. Objetivamente, el finiquito es el documento que contiene fecha de ingreso, fecha de ruptura, sueldo, primas, salarios extraordinarios, aguinaldos, autorización del Ministerio del Trabajo. La Inspectoría del Trabajo y su función en la celebración del contrato de trabajo es fiscalizar la relación obrero-patronal y en lo referente al finiquito que se encarga de darle el visto bueno al mismo. Esta inspectoría es parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Certificado de trabajo. Es un documento que establece la idoneidad y profesionalidad del trabajador que por ley debe entregar el empleador y que tiene la finalidad de acreditar para la búsqueda de nuevo empleo. Bonificaciones, categorías y bonos de antigüedad.
Las bonificaciones son derechos de orden público plasmadas en pagos extraordinarios al trabajador por sus cualidades personales. Las categorías se refieren a las calificaciones del trabajador, traducidas en una especialización y profesionalización que se prueban mediante un título universitario o un análogo, por lo cual reciben una bonificación. Las categorizaciones se basan más en la antigüedad, es utilizado generalmente en el magisterio. El bono de antigüedad es una remuneración extraordinaria por haber cumplido un determinado número de años de trabajo continuo y que se plasma en un aumento de sueldo de un 75%. El DS 2106 prohíbe toda la clase de bonificaciones excepto el de antigüedad y el bono institucional para el magisterio. Esto en razón a que el sueldo es muy bajo. Primas anuales. Son derechos de orden público en virtud la cual se realizan pagos extraordinarios al trabajador. Si la empresa obtiene una utilidad al mayor 40% y que tiene el objetivo de elevar la producción, ya que generalmente consiste en un sueldo, los patrimonios de las empresas que hubieren obtenido utilidades otorgarán a sus trabajadores una prima nula, no inferior a un mes. Aguinaldo navideño y patriótico. El aguinaldo es un mes de derecho en virtud la cual se realiza un pago extraordinario de un sueldo al trabajador en el mes de diciembre para afrontar los gastos de estas fiestas, ya que se origina el catolicismo y aparece en Bolivia en el año 1945. El aguinaldo patriótico también es un derecho extraordinario que se traduce en el pago de un mes de sueldo en agosto para afrontar los gastos de los desfiles patrióticos. Tiene origen en las dictaduras militares, donde el trabajador para exaltar su patriotismo asiste a desfiles y por lo tanto debe afrontar gastos. También se le llamó sueldo 14. Estuvo en vigencia desde el año 1947 con la dictadura del general Hugo Banzer Suárez, la cual desaparece el 29 de agosto de 1985 durante el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro. Punto número 11. Inembargabilidad de los salarios. Siguiendo la teoría del salario como crédito alimentario, el salario es inembargable, porque si fuera así se estaría condenando a muerte el trabajador. Es embargable por excepción y solo es 40% en materia de asistencia familiar. Punto número 2. La ley de bronce prohíbe el aumento del salario. En 1825, Lasalle, sociólogo socialista francés, pone la idea del salario mínimo rígido e inflexible, pero siempre y cuando cubra todas las necesidades. Esta idea es rechazada por el liberalismo. Este dice que el salario debe fluctuar. ¿Qué quiere decir? Si el patrón busca trabajadores, el salario aumenta. Si el obrero va en busca del patrón para trabajar, el salario disminuye. Bueno, pasamos al capítulo número 2, que sería el 15, de los grados de incapacidad y las indemnizaciones correspondientes, que se dividen por artículos. Artículo 87. Las consecuencias de los accidentes o de las enfermedades profesionales que dan derecho a indemnización se clasifican en A, muerte; B, incapacidad absoluta y permanente; C, incapacidad absoluta y temporal; D, incapacidad parcial y permanente; E, incapacidad parcial y temporal. Artículo número 88. Ley 102 del 29 de diciembre de 1944, que se amplía al artículo 89 de la Ley General del Trabajador a los siguientes términos. En caso de muerte por enfermedad profesional o accidente de trabajo, tendrán derecho a cobrar la indemnización, equivalente a 2 años de servicios. Las siguientes personas: A, la viuda e hijos legítimos; B, los hijos naturales reconocidos; C, los hijos naturales y la compañera, y siempre que ésta haya convivido por un lapso mayor de 1 año y hubiese estado bajo el amparo y protección del obrero el tiempo de su fallecimiento. D, los padres y ascendentes. Bueno, los derechos no estarán obligados a presentar sino los documentos que acrediten su filiación legítima o natural, y en caso de la concubina e hijos naturales se recibirán pruebas testificables ante el juez de trabajo de la
jurisdicción, donde se produjo la muerte del obrero y falta de juez del trabajo ante un juez instructor de la provincia. Artículo 89. En caso de la incapacidad absoluta y permanente, la víctima tendrá derecho a una indemnización igual a la prevista en el artículo anterior. En caso de la incapacidad absoluta y temporal, a una indemnización igual el salario del tiempo que dura la incapacidad. Si ella no pasa de un año, pues entonces se reputa absoluta y permanente, indemnización como tal. En caso de incapacidad parcial y permanente, el salario de 10 a 8 meses. En caso de incapacidad parcial o temporal, la indemnización será igual al salario íntegro del tiempo que dure la incapacidad, siempre que no extienda de 6 meses. Si extiende de este término, la incapacidad se computará como parcial permanente y la indemnización se hará de acuerdo a la incapacidad, sin que por ningún motivo puedan descontarse de los salarios pagados hasta la fecha de su calificación definitiva. Artículo 90. Las indemnizaciones se pagan por mensualidades vencidas, salvo los casos de muerte o incapacidad absoluta. Artículo 91. Decreto Supremo del 10 de marzo de 1948, elevado al rango de la ley en fecha 26 de octubre de 1949. El cálculo para el pago de indemnizaciones a los trabajadores por causa de accidentes de trabajo y enfermedad profesional se hará sobre la base del salario que resulte del promedio ganado en los últimos 90 días trabajados procedente al día del accidente o de aquel que se declaró la enfermedad profesional. En caso de que los servicios de los beneficiarios no alcancen a ese periodo de tiempo, el promedio del salario diario se deducirá por el número de divisores de los días únicamente trabajados. Artículo 92. Las indemnizaciones son inalcanzables y los créditos por ella gozarán la prelación en casos de quiebra. Capítulo 3 de los primeros auxilios. Artículo 93. En los casos de accidente y enfermedades profesionales, el patrono proporcionará gratuitamente atención médica y farmacéutica a la víctima. La empresa que poseyere hospitales y clínicas proporcionará en ella la asistencia médica. Si la víctima se negara a atenderse en él, el patrono quedará exento de responsabilidad. En caso de que la empresa no tuviera hospital y la atención se hará por el profesional que el patrono designe, el trabajador puede elegir otro, limitándose en tal caso la obligación del patrono y los gastos de asistencia que determine el juez del trabajo, teniendo derecho de designar otro que vigile la curación. Artículo 94. En caso de cualquiera de las partes estuviera en desconforme con la calificación médica, el juez del trabajo encomendará el diagnóstico definido al médico asesor. ¿Cómo te pusiste esos jeans? Hace que mi mente maquine. No te puedo sacar ni al cine sin que tú estos bobos te tires.